Hello all, and welcome to another DSM Aquaculture webinar. Thank you for joining us. Today, me and my colleague Eduardo Yamashita are pleased to host Gorjan Nikolic from Rabobank International and Adolfo Fontes from DSM, bringing the topic, Aquaculture and Commodities Outlook, Salmon, Shrimp, and Feed Ingredient Markets. Before starting, I would like to remind you that you can and we encourage you to ask questions during the event. Type in the text in the question box and click in the button next to it. Your question will be answered at the end of the presentation. So to give you a short introduction for Mr. Nikolic. Since joining Rabobank International in 2005, Gorjan Nikolic has been an industry analyst focusing on the global seafood sector. He worked as a senior sector expert to Rabobank department, such as merger and acquisition, leveraged finance, venture capital, and credit risk management. He is a regular speaker on a global seafood and aquaculture conference and has published research reports covering the seafood and aquaculture industry. Gorjan holds a master's degree in finance and business administration from the University of Maastricht and an MBA from Maastricht School of Management. So Gorjan, we appreciate your participation in the event and invite you to begin your presentation. Hi everyone, my name is Gorjan Nikolic. I'm from Rabobank. Today I will present our views on the salmon and shrimp aquaculture markets, particularly with a focus on Latin America, especially Chile and Ecuador. Before I start, first, thank you so much for the organizers for inviting us to this DSM webinar series. For those in the audience who have not heard of Rabobank Group, we are a global agriculture-focused bank, originally from the Netherlands. I think founded over 100 years ago, but since then branched out in every part of the world, especially focusing in areas where there is food production. And as such, of course, Latin America is a very important continent for us. And of course, aquaculture too. We are lenders to the aquaculture sector from Chile to Australia to Canada to China and to Europe. Okay, let's start. So first, we're going to talk about the salmon farming sector in Chile. As I begin, though, I want to paint a bit the picture of what's going on here. So, as you know, Norway is the largest producer, and they are actually having a pretty good year, 8% growth, which will be followed by some weaker years. And Chile, as we have seen many times before, is a bit more volatile producer, growth in 2020, then a decline now, and then a recovery. And for the rest, they are growing, but they don't make a big impact on the global market. So if you put it all together, the expectations, and as you know, we have very good data in salmon. We have biomass data, so predictions can be made quite accurately. What we saw is that 2021 is going to be a low supply year. If you add the growth of Norway and the decline in Chile, it nets out to somewhere around 2% for the year. And after that, we'll return to what we've seen in the last few years, between 4 to 6% growth. Kind of a good growth rate, an average growth rate, nothing crazy, and certainly not the volatility that we had in the past year. And if you're interested in the quarterly supply dynamics, I think that's quite a nice one because you see the Chilean dynamic. Basically, they had a lot of growth in 2020, which is very unfortunate for Chile that happened, since that was when demand came down. Then the reduction in smolt that occurred during 2020, and then the drop. So this is Chile is the light blue line.
We are now in Q3, so we're kind of in the middle of the Chilean correction. And after that, it will turn positive again in approximately Q2 2022. And then you see Norway is a little bit of a mirror image, a growth in the late part of 2020, Q1 and Q3 were very strong quarters, and then a bit lower growth after that. And yeah, this is based on European Oslo prices. Crecimiento. Y aquí son los precios de Oslo y europeos que representan los precios globales. Lo que ha pasado es que tuvimos una caída de precio en 2020 debido a COVID, claro. Ahora se recuperó y casi llegó a los niveles de 2019. Y debemos tener una recuperación para los precios normales promedio, que son bastante altos desde el punto de vista histórico, pero en el corto plazo esos son los precios normales y que los iremos a recuperar en 2022. Antes de entrar a Chile, terminamos con Noruega. Noruega es un país limitado por restricciones legales para la producción. Chile también, pero por menos tiempo. Esta línea azul es el máximo permitido de biomasa. Se puede aumentar a cada 2 años si la biología es buena. Y tenemos un sistema de semáforos. Y como usted ha aumentado y disminuido, pero principalmente ha aumentado en la última década. Pero la oferta, y esta es la biomasa que medimos, está llegando al máximo permitido. Y el año pasado tuvimos que hacer cosecha para no quebrar la ley. Y también hicimos esto este año, en agosto y en septiembre. Tuvimos que tener cosecha porque no hay más biomasa máxima permitida. Y claro que la industria de Noruega tiene varias opciones que vamos a ver después. Aquí una actualización. Este es el desempeño este año, un buen desempeño. Empezaron el año con niveles muy bajos, había mucha oferta. Y esa oferta se desplazó para el primer trimestre de este año y aún así teníamos una oferta bastante grande. Como podemos ver, 18, 21%, y algunas de las personas lo llamaron la tsunami de salmón en el primer trimestre. Pero después de eso, los precios, los volúmenes se normalizaron y los precios volvieron a los niveles promedio. Y después tuvimos que cosechar de nuevo, 19%, y de nuevo los precios cayeron. Aunque esto es una caída estacional normal. Entonces vemos que hay una demanda bastante fuerte y el resto del año no esperamos mucho más crecimiento. Yo creo que va a seguir el patrón de 2019. Y este es el crecimiento local de Noruega. Es un país bastante estable. Claro, porque es limitado por la legislación. Normalmente crece de 3 a 4%. Hay algunos años excepcionales, como esta contracción en 2016 y el año pasado, pero 2021 fue un año de alto crecimiento, porque se trasladaron volúmenes de 2020 para 2021. Y también hubo unas buenas condiciones biológicas y otras condiciones favorables. ¿Y qué pasa en Noruega entonces? Esta es la principal forma que usted puede producir en una situación con limitaciones de licencia. Usted aumenta el tamaño del esguín, pasando a la producción de los viveros de la costa para producción basada en tierra. Aquí tenemos antes un esguín que era de 250 gramos. Y vemos que este peso del esguín está aumentando. Y en Movi, una empresa, ellos nos dieron sus datos. Esto no es toda la industria, esta es la empresa que representa más o menos 25% del mercado. Y ellos tienen una participación de esguines pequeños de 20%, como el mercado. Pero esto es lo que piensan hacer en 2026.
que alcance casi 60%. Y aquí el tamaño va a aumentar de 72 en 2020 para más de 520 gramos por esguín. Esto va a ser el principal determinante del sector, que es muy intensivo en capital, pero tiene buenos resultados y permite crecimiento. Y la otra es combinación, las estrategias de mar adentro con instalaciones en tierra. Aquí vemos el viejo sistema con parte de la producción en la fase de agua dulce y otra en la fase de la costa, en los viveros de la costa. Y ahora primero vamos a tener aquí más se va a producir en tierra y en el futuro la producción final se dará a mar adentro, en viveros mar adentro, con peces que van a pesar de 2 a 3 kilos hasta 6 kilos. Esto se va a producir en viveros mar adentro. Esto es en el futuro lejano, en 2000. Y aquí vemos cómo vamos a tener menos días y meses en los viveros de la costa. Va a ser una reducción de 60%. Entonces no necesitan tener más licencias implementando estas dos tecnologías. Si yo resumo Noruega antes de pasar a Chile, este es un país que va a ser previsible, con buena rentabilidad, un crecimiento de la oferta, nada espectacular, pero las condiciones biológicas van a ser muy buenas y van a ser mejores con los esguines grandes. Y como mencioné, hay muchos proyectos con RAS, o sea, sistemas de recirculación en acuicultura, pero no sabemos si va a tener mucho éxito porque está muy cerca de la industria existente. Entonces vamos a ver. En este momento no veo esto como una amenaza. Ahora vamos a hablar de Chile. Chile es un productor volátil pero competitivo. Aquí esto demuestra la competitividad de Chile, es su dominio en uno de los mercados más competitivos en el occidente, el mercado de filetes frescos en Estados Unidos. Es una economía muy abierta y está cerca de los proveedores de Europa y de Canadá, que tienen su captura silvestre. Entonces, todo el mundo puede entrar a Estados Unidos, pero vean el dominio del filete fresco de Chile en un mercado altamente desarrollado. Es un sector muy bueno. Algo semejante ocurre con el filete congelado. De nuevo, una participación de mercado muy fuerte para Chile. 68%, Noruega 20 y tantos %. En fin, es un mercado muy bueno y muestra que si usted puede tener éxito en Estados Unidos, eso muestra que usted es competitivo. Además, tenemos otros países. Ahora, ¿cuáles son los motivos de ese desempeño? Chile tuvo la mala suerte de tener un gran crecimiento de la oferta en 2020 y ahí los precios cayeron. Y aquí, estos son precios por debajo del costo de producción. Por suerte, las cosas cambiaron en 2021, los precios aumentaron, tuvimos un nivel récord en un momento, muy por encima del valor histórico, y ahora bajaron, pero siguen por encima del promedio histórico. Y Estados Unidos tuvo una gran oferta de salmón este año. Ya en lo que va del año, el mercado de Estados Unidos creció 20%. Entonces, una fuerte oferta y una fuerte demanda son las razones por las cuales la industria del salmón es muy buena. Y podemos ver cómo va esto aquí. Y este es el crecimiento de Chile. Vemos que es mucho más volátil que lo que tuvimos. Aquí tuvimos un número negativo, menos 20, y después aumentó hasta 19. La volatilidad es 3 veces la de Chile. La de Noruega, perdón. Y aquí también vemos que creció del 16% y después cayó para menos 15%. Pero después de esto, vemos que vamos a tener un crecimiento menor, pero más estable.
porque Chile también va a ser un país limitado. Y aquí más datos, aquí esto es el desempeño mensual y vemos la volatilidad mismo en 2021. Tuvimos un mes de crecimiento de 21%, y ahora tenemos 3 meses consecutivos de reducciones fuertes. Aquí estamos en el punto máximo de la corrección, menos 23, menos 30 y menos 35. Lo interesante aquí es que con los años, Chile, desde 2015, ha tenido mejor desempeño que Chile. Y esto es el peso cosechado. Chile está cosechando medio kilo más que los noruegos. Y esto es un excelente desempeño y más talento. Y aquí podemos ver un desempeño biológico muy bueno. Pero lo que sorprende, y todo el mundo en el sector lo sabe, pero sorprende, es que tenemos una biología, pero Noruega siempre ha tenido mejor desempeño que Chile en rentabilidad. Y esta línea aquí, de Chile, azul es de Chile y el anaranjado es de Noruega. Vemos que Noruega tuvo pocos años negativos y Chile tiene varios años negativos, y cuando es positivo es la mitad de la rentabilidad de Chile. Y esto se basa en algunos países cotizados en bolsa, representa más o menos 35% del mercado. La realidad no es muy diferente. Y hay algunos motivos por qué normalmente Noruega tiene un rendimiento mayor que Chile. Primero, Chile está lejos de sus principales mercados. Está lejos de Estados Unidos, de Japón y de Rusia. El único mercado cercano es Brasil, pero no es un mercado de altos precios. En Estados Unidos, Chile tiene altos costos de flete. Y los noruegos tienen una participación de mercado pequeño, pero solo venden productos premium. En Japón y en Rusia, Chile solo suministra productos congelados. Ya Noruega suministra productos frescos premiums. Y en Europa, lo más importante, este es un mercado de altos precios. Y Noruega tiene costos de transporte muy bajos y todo es producto fresco. Y Chile no tiene acceso a este mercado. Y incluso con productos congelados es difícil tener acceso a ese mercado. Eso se debe a los ingredientes que tienen en el pienso acuícola. A veces tiene harina de aves o soja, que tiene soja genéticamente modificada, o que no tiene garantía de ausencia de deforestación. O también hay presencia de antibióticos, o simplemente el mercado, los productores chilenos no se han comprometido mucho a entrar en el mercado europeo. Entonces, Chile, Noruega vende a varios mercados y tiene este mercado europeo. Entonces pueden compensar, pero Chile no. Chile, cuando aumenta mucho la producción, no tiene un mercado de reserva, digamos. Y ese es el principal motivo por qué el rendimiento de Chile normalmente es inferior a la rentabilidad de Noruega. Para resumir, creo que los chilenos tuvieron un año 2020 difícil. Tal vez exageraron al poner pocos esguines en el mar y ahora tuvieron esta reducción de la producción. Pero ¿cómo saber qué es lo que iba a ocurrir en 2021 al inicio de 2020? También van a tener una oferta más estable después de 2023, porque es cuando va a entrar en vigor la legislación de la región 12. El sector entonces va a crecer a un ritmo más bajo, pero más regular, más estable. Y yo creo que aquí los sistemas de recirculación, el riesgo de los sistemas de recirculación de acuicultura es más alto. Pero por otro lado, estos sistemas de recirculación son difíciles de operar.
Entonces vamos a ver qué pasa. Aún es muy temprano para saber lo que va a pasar. De cualquier forma, estos fueron algunos de los sectores y ahora vamos a ver el sector de camarón. Antes de que yo hable de los productores clave, vamos a hablar de los mercados principales, que es China. Este es el mayor mercado de camarón del mundo, pero es un mercado malo. Fue un mal mercado fue un excelente mercado antes, pero no estaba muy bien después del segundo semestre de 2020. Ven aquí las barras anaranjadas. Aquí redujeron mucho sus importaciones porque hacían pruebas para COVID, tenían temores de contaminación de COVID a través de los alimentos y ese temor ha permanecido en gran parte de 2021. Vemos que las importaciones aún son bajas, menores que las de 2020 en el primer semestre. Y solo ahora, en agosto, que vimos un poco de mejora. Y hay una buena probabilidad que va a mejorar. De esta forma, entonces va a aumentar. A lo que va del año ha crecido 17% en valor. En Europa la situación es diferente. Otro mercado grande, menos volátil, pero que no se contrajo mucho en 2020. Cayó un poco, pero en 2021 lo bueno es que la oferta, las importaciones han sido bastante positivas, un crecimiento de 14% en volumen y en valor. Y eso es porque se abrieron los servicios de alimentos y el consumo con los minoristas se mantuvo. Entonces, muy buenas noticias. Es muy buen mercado. Pero las buenas noticias está aquí. El camarón ha sido un superstar en el mercado americano. Y el motivo de esto es que en 2020 fue un año de precios muy bajos. Aquí tenemos los precios de 2020. Fue un año en que el consumo se desplazó para el mercado minorista. Fue una promoción del mercado. Mucha gente empezó a consumir camarón en casa. Es un marisco muy conocido en Estados Unidos y se ve como práctico, fácil de preparar porque es congelado. Estados Unidos tiene mucha capacidad de almacenamiento de congelados, entonces compraron mucho camarón congelado. ¿Y qué es lo que pasó en 2021? Es que se abrieron el sector de servicios de alimentación, pero el consumo en el sector minorista se mantuvo igual y los precios aumentaron y el consumo aumentó. Eso provocó altas importaciones a precios mayores y eso fue excelente noticia. Y esta es la demanda de importaciones a largo plazo de Estados Unidos y vemos que todos los años crece un poco. Y ahora veamos los principales países. En 2020 nosotros pensamos que Ecuador se transformó en el mayor productor de camarón en el mundo, por lo menos del punto de vista de las exportaciones. Y eso ya después de una década fenomenal, con 25% de crecimiento. Después de 2020 ese crecimiento es un poco más lento. Es un país único con una producción con baja intensidad de capital y con ese aumento de la intensidad, una producción más intensiva puede crecer mucho de una manera eficiente en términos de capital con reducción de costos y es un sector único con productores industriales grandes, muy competitivos. Estos son los mismos datos, pero solo con exportaciones. Y vean este crecimiento fenomenal. A lo que va del año ha crecido 18,5% en valor. Y lo que es impresionante es la capacidad de los ecuatorianos de desplazar su producción de China hacia el occidente, porque China se transformó en un mercado muy malo en 2020. Entonces, vean aquí en 2020 cómo dependían de China. Esta es la columna azul, casi 60%. Ahí China paró de comprar camarón de Ecuador, entonces transfirieron toda su producción hacia el occidente y vean cómo aumentó. China se recuperó
pero Ecuador mantiene una posición fuerte en Estados Unidos y Europa. Entonces rápidamente pudieron trasladar su producción a un mercado de alto valor agregado. Y de nuevo, tuvimos suerte de esta recuperación. Este es el precio. Esta es una recuperación de precios. Los datos aquí como están. Esto será otro conjunto de datos. Ustedes créanme, los precios disminuyeron mucho en 2020 y ahora han estado aumentando en 2021. Y podemos ver aquí los volúmenes de exportaciones. Han crecido, en algunos meses han tenido más de 22% de crecimiento comparado al mismo periodo del año anterior. Esto es realmente un excelente desempeño. Y ahora veamos India. India es otro gran productor, es un competidor de Ecuador y es dominante en Estados Unidos. Es un productor totalmente diferente en India. Es lo opuesto, tal vez. 70% son pequeños productores. Muy pocos producciones de tamaño mediano, pero también tiene mucho potencial de crecimiento. No en intensificación, sino en nuevas tierras. Toda esta producción, 75% es en una sola provincia en India, y hay 20 provincias. Y ellos fácilmente pueden duplicar o triplicar su producción si hay demanda. Tuvieron un año de 2020 muy difícil debido a COVID y a la baja de los precios. Tuvieron una caída aquí de 17%, pero ahora se recuperaron. Ahora voy a mostrar algunos datos. Aquí la tendencia a largo plazo, muy impresionante, casi tan impresionante como Ecuador, pero en valor no. Este es un problema. Y aquí vemos una caída. Este año ya estamos bien por encima del año pasado. Pero vean aquí en mensual. Desde abril estamos en un crecimiento de más de 2 dígitos. Y en este momento está creciendo, lo que va del año, ha crecido 37%. Y que es muy superior a 2019. Entonces India se está recuperando fuerte, principalmente por el mercado americano. Los precios se están manteniendo bien, que es algo sorprendente, y estas son las exportaciones por país. Básicamente ustedes ven cómo depende de los precios. Ahora podemos ver que el 56% del mercado de las exportaciones de India están en Estados Unidos, y es lo que realmente está impulsando sus exportaciones. Y China es un comprador muy oportunista, ¿no? Ahora vamos a hablar de Vietnam, que es otro país muy interesante. Vietnam es el único país asiático que tiene una estructura industrial semejante a Ecuador. Tenemos grandes productores industriales profesionales que representan más o menos 65% del mercado. Y aquí tenemos las exportaciones. No es tan grande como Ecuador y India, pero es importante. Y vieron que ellos crecieron también en 2020. Y de nuevo, en 2021, aquí tenemos los datos mensuales. Vemos que crecimiento bueno todos los meses. Y este es el crecimiento en lo que va del año. 16% en valor y 14% en... Perdón, 16% en volumen y 14% en valor. Un crecimiento muy positivo. Ahora, otra cosa que diferencia a Vietnam de otros países es que ellos no dependen de un solo mercado para sus exportaciones. Ecuador estaba bien enfocado en China y se diversificaron hacia otros países. India estaba muy enfocado ahora en Estados Unidos, pero vean Vietnam. Ellos están bien distribuidos. Estados Unidos, Europa, Japón y no están muy presentes en China. Entonces tienen un posicionamiento bastante diversificado de sus exportaciones. Y vemos que los precios se están manteniendo relativamente bien. Hubo una caída aquí en 2021, pero
es un desempeño muy impresionado debido a que tuvieron un lockdown muy fuerte debido a COVID-19. Y el último país importante es Indonesia. De los 4 países, Indonesia es el país que tiene las exportaciones más estables, sin crecimiento. Pero de los 4 exportadores, Indonesia es el que tiene el mercado interno más grande. ¿Y qué pasó en 2020 debido a la caída de los precios? Ellos trasladaron mucho de su producto hacia las exportaciones y capturaron participación de mercado en Estados Unidos. Entonces tuvieron buen crecimiento, pero no se basó en crecimiento de la oferta, sino de sus exportaciones. Y ahora vamos a ver buen crecimiento en 2021, no tanto como los otros 3 países exportadores, pero con un crecimiento importante, pero exportando un poco menos que los demás. Es impresionante. Yo diría, de todos los países que hemos analizado, Indonesia está muy enfocado en Estados Unidos. Aquí vemos la línea azul. Entonces, por ahora es un beneficio tener sus exportaciones concentradas en Estados Unidos, pero es un riesgo a largo plazo. Y están tan enfocados en Estados Unidos porque se enfocan en productos de valor agregado en el sector minorista. Y solo tuvieron un problema en Estados Unidos con la caída de precios cuando el impacto de COVID en Estados Unidos, pero después los precios se recuperaron y ahora están en niveles muy buenos. Pero como dije, esta es una ventaja ahora, pero puede ser una desventaja a largo plazo. Ahora vamos a llegar a algunas conclusiones con base en nuestras observaciones. Este modelo tiene que adivinar un poco porque algunos países no proporcionan datos bien confiables. Pero creo que tuvimos una caída de 7% en la oferta en 2020 y vamos a tener un crecimiento de 10% en 2021. O sea, esa recuperación va a contrarrestar la caída en 2020, principalmente por Estados Unidos y Europa. Pero si pensamos en el sector, principalmente si consideramos el salmón tiene muchas restricciones del lado de la oferta, en términos de licencias. Y eso no ocurre con el camarón. No tiene ninguna restricción en términos de oferta. Las restricciones se basan en precio y tiene un comercio internacional de congelados muy alto. Eso significa que es un mercado de compradores. Y seguirá siendo un mercado de compradores por mucho tiempo, porque vemos mucho crecimiento de la oferta a largo plazo. Hay mejoras genéticas en criaderos, entonces muchas nuevas herramientas para análisis de datos y gestión de producción. Y por otro lado, ¿se acuerdan? En Ecuador tenemos una estratificación, pero en Indonesia muchas empresas monodón se están convirtiendo para unidades de producción intensiva y también hay muchos proyectos Greenfield nuevos. Entonces esperamos que esto va a ser un mercado muy competitivo por mucho tiempo. Si yo pudiera concluir, ¿cuáles serían mis consejos? Y ya les pido perdón porque yo sé que es muy fácil para los banqueros sentados en sus sillas darle consejos a la gente que trabaja en la industria, pero lo voy a hacer aún así. Yo diría que Ecuador es un producto muy único, verticalmente integrado y poco intensivo y que se ha mostrado muy competitivo en los últimos 2 o 3 años, o en la última década. Pero aún no tienen productos premiums, no se ha diferenciado de ninguna forma. Yo creo que este es el momento, en que el mercado está creciendo para enfocarse menos en commodities y más en productos de alta gama. Y también enfocarse más en el procesamiento, como ya lo hicieron al entrar en los mercados para Estados Unidos y Europa, porque eso hace sus productos menos una commodity.
Y otra cosa, hay que diversificar los mercados. Es mucho mejor estar en varios mercados nicho que en un solo mercado, como estar, por ejemplo, depender del 60% de las importaciones de China. Eso no es bueno, es mejor tener 20% de exportaciones en diferentes mercados nicho. Y sí, posible, claro. Entonces la diversificación ya empezó a ocurrir y eso es un paso correcto en la dirección adecuada. Y la prioridad a largo plazo debe ser la bioseguridad y la comunicación con el mercado, porque hemos tenido un crecimiento muy grande en el último, y es bueno este crecimiento en algún momento. La prioridad debe estar en los mercados en desarrollo, en volumen. Si no, vamos a acabar como India, produciendo cada vez más a precios más bajos. Bueno, esto era lo que yo tenía para decirlo. Espero que haya sido interesante. Gracias por su atención y nos vemos. Hi, everyone. ¿Qué tal a todos? Thank you, Muchas Gordon, gracias, for muchas bringing gracias us really por good insights and dar relevant buenos information. insights. Gordon will come back in the Y él va a final of volver this en la parte second final section de la to segunda answer sección questions. para And now I contestar would like to preguntas. continue Y our ahora webinar, voy a and continuar I would like to nuestro introduce our webinario y second voy a speaker, presentar a nuestro segundo Adolfo Fontes, Adolfo who Fontes, will research for que hace Rabobank investigación para in the Rabobank agribusiness sector en el in sector Brazil de during over 5 agronegocios years before joining DSM, where he has y been donde working for trabajó 5 5 years años now antes as a de trabajar en marketing DSM intelligence y coordinator ahora trabaja en el departamento de inteligencia de DSM in the Brazilian market en for el animal mercado feed. brasileño para Recently, pienso animal. Adolfo took on a new position as Él a global ocupó marketing intelligence una nueva at DSM. posición como Adolfo holds director de a master's inteligencia degree global. in entrepreneurship from the Él University of São tiene Paulo un grado and an de MBA in economics from the University of São Paulo, and a postgraduate qualification in marketing intelligence for the FIA Business School. So Adolfo, thank you for being with us today, and you are welcome to start your presentation. Thank you. I'm very happy to share our market view in this event. Today my presentation will be focused on grains and also on other raw materials used in aquafeed. So I will try to summarize the main trends, drives of each topic during the presentation, also bringing some analysis about the possible scenarios for the coming months and also 2022. So let's go to the presentation. So in this first slide, I would like to share some macro information as it indeed has a big impact on our sector. So we can see here the huge impact that LATAM had from the COVID crisis. So a drop here around 6% in terms of GDP in 2020. But the good news is that the estimations for the GDP now in 2021 is an increase about 6.3. Of course, it's quite different from country by country, but overall, we can say that the recovery is quite good for 2021 and will continue through 2022. The crisis brought more volatility, of course, and in many cases, the valuation of the local currencies against the US dollar. As you can see here for Brazil, for example, Peru, Chile, Mexico, less than the other countries, but just an example here. Later in the presentation, I will also bring some forecasts for local currencies here in LATAM, and we will use future contracts to estimate grain prices in local currencies as well. But before that, let me show you an overview on grains production and consumption. So here we can have a good picture of Aquí what tenemos una happened buena last imagen season. de lo que pasó en la última temporada y cuáles son las previsiones para el año que viene. Entonces, la parte de la producción no ocurrió el año pasado y la oferta fue menor que la demanda. Después muestro más detalles. Aquí con la oferta aumentó y debe aumentar en esta temporada, pero la demanda creció más rápido que la oferta. En soja, aquí en la parte derecha, también debe tener un crecimiento positivo, pero las proyecciones para 2021-22 pueden cambiar mucho. En la oferta,
es importante ver cuáles van a ser las situaciones climáticas en Sudamérica en el próximo trimestre, ya que hay una probabilidad del 78% de tener el fenómeno de la Niña en el cuarto trimestre. Y cuanto a la demanda, tenemos varios temas que cubrir. Pero primero vamos a hablar un poco sobre la peste porcina africana. Antes de hablar más sobre granos y oleaginosas, voy a mostrar esta información sobre la peste porcina africana. Y es importante analizar la situación en China. Desde la industria porcina ha pasado por grandes cambios estructurales, con mayor escala, más profesional y menos productores o pequeños productores reemplazados por productores comerciales, como podemos ver en esta pirámide invertida. Las diferencias en 2014 y 2020. La industria ahora está más concentrada y podemos decir en productores de gran escala. Y esa es una consecuencia de que la industria está usando más granos en su pienso y eso cambió el mercado de granos. Por ejemplo, vean aquí las importaciones de granos de China. Podemos ver aquí en medio de la lámina, en el centro. Podemos ver que para soja sí, más o menos no ha cambiado mucho aquí en la columna azul, pero para maíz vemos que en 2017 China importó 3 millones de toneladas. En la última temporada importaron 26 millones de toneladas de maíz y debe importar de nuevo 26 millones de toneladas de maíz en 2021 a 2022. Si ustedes ven un poco aquí el escenario a largo plazo, aquí tenemos un escenario que es de Itaú BBA, que tiene varios escenarios para las importaciones de China. Pero solo para ver un ejemplo, ¿cómo van a ser las importaciones de maíz de China de 2025 a 2026? Entonces, de 26 millones de toneladas, deben empezar a importar 88 millones de toneladas. Entonces, eso da una idea del impacto que puede causar en los mercados de granos. Pero veamos el maíz en más detalle. Podemos ver que el mercado ahora está dejando hacia atrás la gran caída en la cosecha de invierno. Los volúmenes de 2021 estuvieron 16 millones de toneladas por debajo del año anterior. Como podemos ver aquí, 86 comparado a 102 millones de toneladas en la estación anterior. Pero claro que esta menor oferta de maíz ha limitado la caída de precios del maíz. Y aquí vemos los precios en la línea azul. Y también tenemos los contratos futuros. Entonces decimos que los precios están encontrando una cierta estabilidad. Y de hecho, eso puede cambiar en el futuro, claro. Pero a medida que los precios sean más atractivos, se espera una gran cosecha en la próxima temporada. Como vemos, 118 millones de toneladas. Pero es importante mencionar que la mayor parte de este volumen se va a cosechar solo en el invierno del hemisferio sur. Por otro lado, tenemos la cosecha de Estados Unidos, que está evolucionando muy bien y va a ser tal vez la segunda mayor cosecha de todos los tiempos. Entonces veamos aquí la cosecha en Estados Unidos y las condiciones. Aquí podemos ver que, por ejemplo, que 29% del maíz ya se cosechó en Estados Unidos para esta temporada, comparado al promedio de 5 años, que era solo de 22%. Entonces fue muy bien para maíz. Y en soja es semejante. 35% de la soja ya se cosechó, comparado a 26% del promedio de los últimos 5 años. Pero por otro lado, en términos de condiciones, están un poco por debajo de las condiciones del año pasado. Aquí en la semana que terminó en 3 de octubre, 59% de la cosecha se consideró bueno, excelente, comparado a 62%. Del año pasado. Y en soja semejante, 58% comparado a 64%. Entonces, muy bien en términos de volumen de cosecha, pero un poco
por debajo del año pasado en términos de calidad. Para el trigo la situación es muy diferente de la del maíz, ya que los países aún siguen muy volátiles y muy cerca al punto máximo de este año, como podemos ver en la gráfica, y con los precios de Chicago. Y están por debajo, y la cosecha inferior a lo esperado de Europa el año pasado generó esta gran caída de producción en 2020 comparado a 2019. Pero la buena noticia es que para la próxima temporada todas las condiciones son positivas en Europa. Entonces, la siembra del invierno está evolucionando muy bien. Pero se espera que los precios sigan volátiles en el trigo, por lo menos durante la estación aquí en el norte. Y en Sudamérica hay el riesgo de otro año del fenómeno de la Niña, ya que Argentina también es un jugador importante en el mercado internacional para trigo. No tengo los datos aquí porque aquí estoy hablando de los 4 principales productores, pero claro que China también desempeña un rol importante. Y lo que pase con la Niña en el último trimestre va a tener un impacto importante para el mercado de trigo en Argentina y en el mundo. Veamos aquí entonces los mercados de trigo en Europa. Los precios también están en sus niveles más altos en Francia. En la lámina anterior estábamos viendo los precios de Chicago y ahora estamos viendo los precios de Francia. Vemos que los precios están altos y si vemos los contratos futuros, podemos ver altos precios en el primer trimestre de 2022 y podemos esperar un poco de alivio solo en términos de precios al avanzar en los próximos años. No es probable entonces que vamos a tener una gran caída en los próximos meses de precios. Entonces la cosecha en Estados Unidos en soja también debe aumentar en 5,8%, ¿no? Y los mayores precios resultan en mayores áreas de siembra y eso esperamos una gran cosecha si el clima lo permite. Hubo un aumento la temporada pasada en soja y con los precios altos que tenemos ahora, probablemente vamos a tener otra cosecha grande para la próxima temporada. Y que la están plantando ahora, la están sembrando ahora. Pero el enfoque ahora es en demanda, principalmente de China, considerando que con más oferta de porcinos debido a la recuperación de la peste porcina africana, pero con una demanda interna baja aún, los precios en el sector porcino están cayendo y los productores están enfrentando precios negativos y perdiendo dinero. Además tenemos la crisis de la energía eléctrica que ha obligado a unos productores de soja a parar su producción y vemos que la producción está en sus niveles más bajos. Están muy cerca de los niveles más bajos de 2021. Y esto se refleja también en la harina de soja. Vemos que la reducción desde el inicio de 2021, cuando los precios estaban cerca de $440 por tonelada y ahora está cerca de $320 por tonelada. Y la reducción está alineado también con la situación en China. El FDA, el USDA dicen que los productores de porcinos de China están reduciendo la inclusión de harina de soja en su pienso. Y entonces cualquier cambio en estos temas puede tener un impacto en los precios en los meses venideros. Cuanto al aceite de soja, hubo una menor demanda de China y también una menor demanda para biodiesel en Estados Unidos y Europa, y eso ha afectado los precios. En Brasil, el gobierno anunció una reducción de la inclusión de biodiesel en el diésel de 12 a 10%. Y aún así con esta reducción y también con medidas semejantes a Estados Unidos para controlar un poco la demanda de aceite de soja, los precios siguen a niveles muy elevados. Y considerando que la demanda de biodiesel debe aumentar en los próximos trimestres y años, los precios deben
mantenerse en nivel elevado por algún tiempo. Y ahora analizando un poco los mercados de harina de pescado. Y ahí hay que ver Perú, que muestra una tendencia decreciente a largo plazo, desde los años 90 hasta el año pasado. La reducción, si consideramos el promedio anual, fue de más o menos menos 3% al año, lo que es mucho. Pero la buena noticia es que en la próxima temporada o en este año, las perspectivas son muy positivas, ya que las condiciones de la biomasa de anchoas en la costa son muy buenas. Pero, mientras tanto, también vimos en la lámina anterior que los precios de la harina de soja están disminuyendo y esto afecta a los precios de la harina de pescado. Ahora la relación es de 4 a 5 y al inicio del año esa relación era de 3. Apoyando más demanda para harina de pescado. Y ahora vemos que la dinámica de los precios de harina de pescado está muy relacionada a las importaciones de China, como vemos aquí. Las importaciones de China, y aquí en el primer semestre de este año, las importaciones fueron 70% por encima de 2020. Y podemos ver que los precios representados aquí en el eje derecho están aumentando a los mismos niveles, o sea, está muy correlacionado los precios con las importaciones de China. Pero las crisis de electricidad en China impactó la demanda de harina de pescado y con los precios más bajos de harina de soja deben impactar también hacia abajo los precios de harina de pescado. En relación a otros ingredientes, es importante decir que la reducción de la producción de ganado, eso va a generar una menor disponibilidad de hueso y carne para harinas, pero el año que viene esta producción de carne bovina debe aumentar, pero va a disminuir en Estados Unidos, lo que puede mantener los precios de la harina de hueso y carne en los mismos niveles por algún tiempo. Por otro lado, la oferta debe aumentar poco, la oferta de aves debe aumentar en las dos regiones y eso debe generar una mayor oferta de harina de aves y eso debe mantener los precios de esas harinas en niveles más bajos, ya que la oferta va a aumentar en los dos países en el año que viene. Entonces vimos algunos de los principales componentes del pienso acuícola. Y ahora voy a pensar y conectar la primera parte de la presentación en la que hablábamos de los tipos de cambio con todos estos supuestos y escenarios para los años venideros en términos de granos. Específicamente, aquí tenemos un ejercicio que hicimos en DSM para traducir lo que está pasando en Chicago junto con las desviaciones que ocurren debido a las desviaciones de tipo de cambio en los países que estoy analizando aquí. Y aquí creé un índice considerando que en enero de 2018 los precios eran 100 para cada país. Entonces, considerando los precios de Chicago y añadiendo para cada moneda nacional los cambios en el tipo de cambio para ver cómo se comportan los precios a lo largo de los años. Por ejemplo, soja en es más o menos 130% de los niveles de enero de 2018, considerando los precios locales. Claro que esto es un ejercicio, no son precios reales, pero considerando los precios de Chicago más el tipo de cambio de Brasil, eso resulta en los precios nacionales o locales. Para muchos países esto es muy real porque son importadores de otros países. Pero la realidad de Brasil y Argentina puede ser diferente porque también hay muchos volúmenes exportados. Para maíz la situación es muy semejante. Veamos el ejemplo de México, que tuvo un menor impacto de su tipo de cambio. Entonces ahora los precios de maíz en México están 50% por encima de enero de 2018. Ahora,
trayendo esto más a la realidad, vamos a usar aquí valores absolutos. Vamos a considerar el maíz y la soja para analizar los precios históricos, como vimos en la lámina anterior, y también tenemos el tipo de cambio, pero aquí vemos previsiones de tipo de cambio que obtuve de Bloomberg, que está haciendo una encuesta con los principales bancos internacionales para que den su opinión sobre que ellos creen que van a hacer los tipos de cambio en los próximos años en esos países. Por ejemplo, en Brasil se espera que el real va a estar cerca de 50 reales y 40 centavos, pero en Perú debe haber una reducción del tipo de cambio a 4 por 1. Entonces, usando los contratos futuros y también el tipo de cambio considerado, voy a hacer el mismo ejercicio, pero usando valores absolutos. Este es un ejercicio, claro, y no refleja la realidad a 100%, pero nos da una idea de lo que podemos esperar el año que viene, porque consideramos los principales determinantes de los precios, que son los precios nacionales y el tipo de cambio. En soja, por ejemplo, los precios no deben disminuir mucho en Brasil y México, porque los precios están bastante estables en Chicago y el tipo de cambio podemos ver que también están bastante estables en México y Brasil, considerando el promedio de septiembre comparado a las previsiones de 2022. Pero si vemos Perú y Chile, también tenemos una expectativa de reducción. Si vemos aquí para los precios de soja, en este ejercicio, podemos esperar algunas reducciones. Y para el maíz es un escenario semejante. Es importante entonces prestar atención en todas las tendencias y determinantes que pueden desempeñar un rol en los tipos de cambio, porque no sabemos que tenemos elecciones en muchos países el próximo año. Y esto puede generar un riesgo adicional para el tipo de cambio y también puede traer alivio dependiendo de las reacciones del mercado a las elecciones y el abordaje que cada país tome para control fiscal, para control de la inflación y todas las cosas que sabemos que generan un impacto adicional en los tipos de cambio. Entonces, solo quiero destacar algunos puntos, algunas cosas que tenemos que seguir observando en términos de los determinantes que pueden impactar el mercado de granos. En primero, quiero resaltar la peste porcina africana. Es muy importante decir que tenemos muchas incertidumbres sobre lo que puede ocurrir en China en términos de la producción de carne de cerdo y la oferta de porcinos. De acuerdo con los reportes que se han publicado, podemos ver diferentes puntos de vista. Pero todos están de acuerdo que la peste porcina africana va a seguir desempeñando un rol en el mercado porcino y eso va a tener consecuencias en el mercado de granos. Pero ahora lo que tenemos en términos de información es que el mercado en China está bastante débil porque con la oferta adicional de porcinos combinada con una demanda aún débil, los productores están perdiendo dinero en el sector porcícola y están reduciendo la inclusión de harina de soja en el pienso. Y esto puede generar alivio para los precios de soja en el corto plazo. Pero hay que ver qué es lo que va a pasar cuando haya la recuperación de la industria. En términos de los precios de los granos, ahora tenemos la información de que los precios están estables, los precios de los granos. Pero las condiciones climáticas pueden cambiar las previsiones de la noche para el día. Aquí tenemos que ver qué es lo que va a pasar con la Niña en Sudamérica. Y ahora hay previsiones que muestran que hay una probabilidad del 78% de tener el fenómeno de la Niña. Y esto va a infectar al sur de Sudamérica, que desempeña un rol importante en la estimación de la oferta de granos en Sudamérica. Y eso afecta el equilibrio de oferta y demanda y los precios. Y otras tendencias que quiero resaltar aquí en la presentación. Claro, cómo se va a comportar el consumo de la proteína animal después de COVID es una incertidumbre, pero ya está mejorando. Y esperamos que con la apertura de los servicios
de la alimentación, eso impulse el consumo. Y para acuicultura esto es muy importante porque algunas especies acuícolas se consumen mucho en el canal de los servicios de alimentación, y esto es muy importante. Pero la recuperación económica, como resalté aquí, en los países en desarrollo, ha sufrido el impacto de la inflación que tenemos en algunos países en Latinoamérica, que la inflación está aumentando mucho. Y también podemos tener tipos de cambio volátiles y elecciones, y hay que observar el impacto de estos dos factores en la recuperación. Y en la crisis de energía eléctrica en China puede afectar el crecimiento del PIB, y con esto se afecta todo el mercado de granos y proteínas animales. La conclusión es que el mercado aún está esperando recibir ciertas informaciones en términos de informaciones climáticas y demanda, pero las previsiones son mucho más positivas para 2022 que la que tuvimos en los últimos 2 años, porque la demanda se está recuperando, los canales de servicios de alimentos se están abriendo, también las perspectivas son positivas con la vacunación y la recuperación económica, y los precios del trigo están en niveles altos. Pero son más bajos que los puntos máximos que vimos en el segundo semestre de este año. Entonces el mensaje es bastante positivo y sigamos observando entonces las principales tendencias. Muchas gracias por la oportunidad y me complace contestar cualquier pregunta del público y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Eduardo, usted puede hacer la primera pregunta para los ponentes. Bueno, primero, doctor Gorjan Nikolici, por su presentación. Es una visión muy buena sobre negocios y el precio de las materias primas en la acuicultura. Esperamos que en 2022 será un mejor año que en 2021. Estamos cruzando los dedos para tener un mejor año. Y aquí tenemos algunas preguntas y la primera es sobre el mercado de tilapia. Algunos de los colegas brasileños en Brasil le preguntan si usted pudiera darnos una visión general sobre el mercado de tilapia. Y otras preguntas sobre cómo América Latina puede ser competitiva en filete congelado, pensando en las exportaciones al mercado americano. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, para ser sincero, yo no conozco muy bien el mercado de tilapia. Lo sigo un poco a distancia, pero sé que es un producto muy fuerte en Brasil. Brasil es probablemente uno de los 2 o 3 lugares del mundo que es mejor para el mercado de tilapia. El otro es Egipto y África subsahariana. La tilapia, del punto de vista del consumidor occidental, se benefició un poco durante el periodo de COVID, porque era un producto congelado de bajo costo, principalmente en Estados Unidos, y era conocido, con un buen mercado minorista. Pero ahora vemos una combinación de pienso y de miedo. Tilapia los precios están dominados por China y los precios aumentaron mucho por un producto que es muy sensible a precio. Esto va a significar un desplome en la demanda y en Europa nosotros no somos un mercado orientado a la tilapia. Ya disminuyó hace muchos años y nunca se recuperó. Y ese es el comentario sobre tilapia. Y el comentario sobre cómo los productores de Latinoamérica pueden ser más eficientes en Europa. Bueno, una de las principales debilidades que tienen los asiáticos
es el uso de antibióticos en el sistema de producción. Aquí me refiero más a India, al camarón, pero también hay problemas con harina de pescado y con trabajo esclavo en los barcos. Entonces, si ustedes pudieran enfocarse en la sostenibilidad y en la calidad de los ingredientes, eso sería una fortaleza para Latinoamérica. Y imagino que los productores de Latinoamérica van a crecer y fortalecerse principalmente en el camarón y también para tilapia, porque estas especies tropicales, la competencia viene más de Asia y el costo de producción de Asia es muy bajo. Ellos eran imbatibles en el procesamiento, pero lo que vemos ahora es que la combinación de tecnología más costos elevándose en China han reducido esa brecha. Eso significa que la oportunidad para los productores latinoamericanos puede surgir con procesos automatizados y proporcionar productos de bajo valor agregado para Europa y Estados Unidos. Es más realista porque ahí tienen un buen costo de las materias primas. Cuando usted compara con Noruega o algunos productores acuícolas en Canadá, esa historia es totalmente diferente. Ellos tienen una ventaja local que es difícil de ganarles. Pero en el sector limitado por la oferta, ahí es una historia diferente. Espero haber contestado la pregunta. Gordon, muchas gracias. Tengo una pregunta aquí del público para Adolfo. Adolfo, ¿cuánto al consumidor final? ¿Cómo en los últimos años los cambios en China han afectado la producción de proteína animal? Y esos efectos van a ser duraderos. Bueno, gracias por la pregunta. La información que tenemos del mercado chino en términos del comportamiento de los consumidores, claro, a la gran caída de la oferta en el país debido a la peste porcina africana, los precios aumentaron mucho y los consumidores encontraron alternativas, empezaron a comprar más aves. Creo que el pollo fue el gran ganador en el mercado chino en los últimos 3 años, y también la carne bovina, la carne vacuna, importada de Latinoamérica principalmente. Hubo un gran cambio. Claro, ahora con la oferta de porcina recuperándose gradualmente y los precios cayendo un poco, ¿no? Los consumidores están volviendo a la carne de cerdo, pero sin dejar de consumir los otros productos que utilizaron como sustituto. Y creo que esto también se aplica para agua. Comenzaron a comer más peces, más pescado, para reemplazar la carne de cerdo. O sea, había una canasta de proteínas animales para reemplazar la proteína animal del cerdo. Y parte de este volumen del consumo va a volver a la carne de cerdo, porque es la principal proteína en el mercado chino y seguirá haciéndolo. Pero yo digo que tal vez los volúmenes que veíamos, que fueron para pescado, aves y ganado, parte de ese volumen va a permanecer. Los consumidores van a seguir consumiendo esas tres proteínas. Pero realmente la peste porcina africana fue principalmente determinante de ese cambio. Pero ahora que los consumidores cambiaron sus patrones de consumo, ellos van a ser más difíciles de cambiar. Eduardo, otra pregunta aquí. Para Gordon. Gordon, ¿es posible tener una visión general, global, para
todas las especies de acuicultura. Hay otras especies que van a aumentar, por ejemplo, el año que viene. Bueno, si vemos el mundo de la acuicultura, aquí tenemos 4 o 5 tambores. Tenemos las especies de alto valor agregado, que está creciendo pero poco. 2 a 3% que podemos esperar en este sector más premium. Después tenemos los crustáceos, que está dominado por el camarón, y aquí el crecimiento es mayor, 4 a 5%, pero más volátil, por lo menos en los últimos años. Tuvimos el gran desplome en 2020, una reducción del 10%, pero que ahora se recuperó. Ahora, hablando de nuevas especies interesantes, estamos empezando a hablar entre los analistas, de la nueva ola de peces blancos, y no la onda que tuvimos en el pasado con peces blancos de agua dulce, cuando tuvimos la tilapia, por ejemplo, o que estuvieron muy conocidos en el occidente y ahora son muy fuertes en los países en desarrollo. Pero ahora vemos otras especies de alto valor que están entrando en los mercados occidentales, pero todos como nicho. Pero si los juntamos todos, vemos que se vuelven un mercado interesante. Para hablar de algunas de estas especies, tenemos algunos proyectos de empresas cotizadas, por ejemplo, que están cultivando bacalao. En México también hay en México que está produciendo un tipo de pez, el robalo rayado, y en España hay otro que está haciendo también otros peces, como por ejemplo un pescado de carne blanca, y también hay otro grupo en Asia, Permundi, y todos lo que tienen en común es que todos son especies marinas, como el lenguado, todos son premium y todos son carne blanca. Y el motivo es que no tienen ese olor de pescado fuerte y se pueden cocinar de formas diferentes, son grandes y se pueden cortar en filetes y en porciones y en otros productos procesados. Entonces, si yo vieran estas especies, serían estas. Y otra, tal vez en el público, la gente de Brasil, tal vez, y las especies brasileñas, como pacú, arapaipa, tambaqui. Yo creo que estas son especies importantes, no las he probado, estoy esperando que alguien las traiga a Europa y Estados Unidos, pero Brasil tiene más que suficiente demanda domésticas para tener que exportar las especies al occidente, pero por lo que yo he visto en fotos y por lo que dice la gente del sabor, me encantaría probarlas, pero no están disponibles en ningún mercado occidental. Tal vez deban invitarme a ir a San Pablo para probar un poco estas especies nativas. Bueno, puedo decirte que la carne de tambaqui o pacú tiene muy buen sabor. Es lo que todo el mundo dice, que tiene muy buen sabor, pero nunca la pude probar, nadie la trae aquí. No, la próxima vez lo vas a comer. Y aquí en el público tenemos gente que dice que también sería interesante que el consumidor conociera estas especies nativas. Sí, claro, principalmente porque los pescados no se pueden cocinar en la parrilla. Normalmente los queman o los cocinan demasiado o los pescados se despedazan, pero lo que yo escuché decir es que el pacú y el tambaqui se puede cocinar muy bien en la parrilla, que son pescados grandes y sólidos. Entonces, en el verano no tiene que ser solo gallina y salchichas. Podemos comer un asado de tambaqui. Me encantaría probarlo.
Aquí tengo otra pregunta de los amigos de Ecuador. Y ellos preguntan, ¿qué estrategia usted recomendaría para el camarón? ¿Cómo posicionarlo como un producto premium en el mercado americano y europeo y otros? Bueno, siempre es fácil para mí decirlo, ¿no? Aquí desde mi oficina, pero lo que yo veo es que la gran diferencia que tiene Ecuador es su baja intensidad y no usar antibióticos y cómo ellos son producidos en su entorno natural. E incluso parece que el camarón parece que tiene una diferencia de apariencia y un mejor sabor. Entonces enfocarse en este aspecto natural, que el camarón se produce en el Ecuador, en su condición natural, en condiciones de vida muy cómodas para el camarón, porque la gente en el occidente está muy enfocada en el bienestar animal. Hablan mucho para, por ejemplo, gallinas o para cerdos, cuánto espacio tienen, de no sentir dolor, de no sentir miedo. Esto no es un problema con camarón, pero es un aspecto que tal vez Ecuador pueda usar, no necesariamente para hablar mal de los otros, sino para mostrar que ellos son un productor diferente, que su producto tienen las certificaciones necesarias, que es bueno para el ambiente, para el animal, para la salud. Y mostrar esto creo que sería difícil para los productores asiáticos igualarlos. Y la otra cosa es trazabilidad. Y es algo que los productores de Asia no lo hacen bien. No tienen productos totalmente trazables, incluso los ingredientes de pienso. Hay mucho comercio que viene de productores pequeños y no pueden garantizar siempre de dónde viene el camarón o de qué productor o qué ingredientes tiene este camarón. Claro que la estructura consolidada del sector debería permitir a Ecuador posicionar al producto como un producto con alta trazabilidad. Y yo creo que ahí sería de enfocarse en sus ventajas, como esas que acabé de mencionar. Aquí tenemos otra pregunta para Gorjan. Es sobre la demanda de salmón. ¿Usted cree que va a seguir aumentando? Sí, yo creo que el salmón junto con camarón son las dos especies ganadoras en el occidente y también se están haciendo más conocidas en muchos países en desarrollo como Brasil, China y Rusia. El salmón es único. Se considera, por un lado, un producto premium con alto contenido proteico, pero es un pescado grande que puede ser sometido a procesamiento fácil para el valor agregado. Podemos cortar filetes sin mucha mano de obra, de manera automatizada. Entonces, esa especie presenta muchas ventajas. Y también tiene que tener una buena comunicación del mercado. En general, sí. Creemos que los datos históricos muestran que la demanda para el salmón ha aumentado 6 a 7%. Eso depende también de la diferente volatilidad de la producción y de los precios. Pero no veo razones para creer que en la próxima década también vamos a tener un crecimiento de la demanda de 6 a 7%. Es lo que el sector puede esperar. Entonces la oferta tal vez no crezca tanto, solo crezca 4 o 5%, y entonces ahí podemos ver aumento de precios en el futuro. Muchas gracias, Gorjan. Una pregunta de Adolfo, para Adolfo. Adolfo, aquí, hablando de este escenario de los commodities, ¿cuál es el rol que desempeña la sostenibilidad hoy y qué se espera para el futuro?
en cuanto a precios y adopción de ingredientes y nuevos ingredientes que están cada vez más disponibles para producir pienso acuícola. Adolfo, su micrófono. Perdón, Tiago, gracias. Gracias por la pregunta. Creo que en situaciones como la que estamos viviendo hoy, el mercado siempre encuentra nuevas soluciones, nuevas maneras de aumentar su eficiencia, de llegar a nuevas regiones y también para incorporar más tecnología a la discusión. Entonces, lo que si analizamos el mercado en los últimos 20 años o más, vamos a ver que estamos produciendo más carne con menos granos todos los años. Entonces estamos aumentando la eficiencia alimentaria y también estamos aumentando el uso de tecnología. Claro que no soy la mejor persona para comentar sobre esto, pero tenemos muchas tecnologías disponibles como enzimas que podemos usar para reducir el impacto de los precios mayores de los granos en sus costos. Y esto puede aumentar la disponibilidad de nutrientes. Si usted usa menos recursos para producir más producto, más carne, usted genera más sostenibilidad en el sector. Y esto también está relacionado a lo que Gordon mencionó sobre cómo diferenciar al sector ante los consumidores. Creo que podemos hablar de sostenibilidad y la eficiencia de producir pescados con menos recursos. Y esta discusión la podemos comunicarse a los consumidores y beneficiarse con eso. Espero que haya dado un poco de luz al tema. Muchas gracias, Adolfo. Creo que tenemos la última pregunta aquí que viene para Gordon. Gordon y Adolfo también. ¿Cómo ven ustedes empezar a producir salmón local con el sistema RAS? En China, Rusia y Japón, ¿esto va a afectar a Chile? Esa es una buena pregunta. Yo hablé sobre esto durante mi presentación. Nosotros como banco nos pidieron que participáramos en préstamos para muchos de estos proyectos RAS. Y por un lado, me parece que muchos de esos proyectos tienen credenciales de sostenibilidad muy interesantes, los sistemas RAS. No tienen impacto sobre el medio ambiente y potencialmente están cerca a la costa. Y entonces tienen menos costos de transporte. Pero lo que vemos últimamente y también históricamente es que las plantas RAS grandes, sistemas de recirculación en acuicultura grandes, no son fáciles de administrar. A medida que los volúmenes aumentan, la industria tiene que demostrar que unidades de producción grandes pueden producir salmón a un costo y a una calidad requerida por el mercado. Eso aún no está aprobado. Hay muchos proyectos en la fase de construcción. Hay 1 o 2 que están cosechando pescado, pero tienen problemas. Yo sugiero que probablemente el lugar más probable en donde el salmón producido en el sistema RAS tendrá éxito es donde los proveedores locales tengan la menor ventaja. Y eso probablemente será en Asia. En Asia, tanto Chile, Canadá, están muy lejos de ese mercado. Hay que volar. En el caso de Noruega, también están muy lejos. Y en Chile, hay que vender productos congelados. Pero si usted construye esas plantas RAS en Singapur, Shanghai, Tokio, aquí pueden tener una ventaja local por productos frescos y también en costos. Y eso probablemente será suficiente para superar las desventajas que usted tiene.
Pero la pregunta, ¿ustedes pueden encontrar las personas correctas, la tecnología adecuada y las empresas adecuadas para aumentar la escala de la producción y proporcionar un producto de calidad y a costo adecuado? No, es más arriesgado que si usted pone una planta raza en Alemania y Francia, porque usted está compitiendo con Noruega, por ejemplo. Tal vez funcione mejor. Tal vez sea más fácil hacerla funcionar correctamente, pero usted va a tener la ventaja a largo plazo en términos de competitividad. Entonces yo creo que aún es muy temprano para saber cómo va a ser ese mercado. Gracias, Gordon. Bueno, vamos a esperar para ver cómo se desarrolla este capítulo de la historia. Quiero agradecerles mucho. Vamos a terminar la sesión. Gracias a Adolfo y Gordon por su participación aquí en nuestro webcast en vivo. Esta discusión también al final fue muy interesante y recordarles que aquellos que no pudieron ver la sesión desde el inicio, esta sesión estará grabada y la podrán ver. Y también que tenemos una encuesta de opinión que queremos que contesten al final de la entrevista. Quiero agradecer a todo el equipo técnico y a su presencia y volveremos rápidamente con un seminario más de DSM.